Como aún no había despertado mis superpoderes, me convertí en el blanco del acoso de mis compañeros. Usaron sus poderes para torturarme sin miramientos. Me lanzaron fuego, me abofetearon con una fuerza sobrenatural y manipularon gotas de agua flotantes para sellarme la boca y la nariz. Viviendo en una situación desesperada a diario, me embarqué resueltamente en el viaje al continente desesperado. Más tarde, quienes me habían acosado permanecieron a mis pies, con los ojos llenos de asombro y resentimiento. Fue simplemente por mis poderes, inicialmente indetectables, que me convertí en la némesis de todos aquellos con superpoderes. 1. En la azotea del edificio de enseñanza, varios compañeros me acosaban. ¡Bam! Con un fuerte golpe, Carmen me golpeó a 1 metro de distancia. Al aterrizar, estaba ciego, me dolía la cabeza y un líquido dulce y apescado me salía por la nariz y la boca. Si no fuera por los poderes sobrenaturales de Carmen, me habría costado imaginar el poder destructivo de esa bofetada de una mujer que pesaba solo 36 kilos y tenía brazos tan gruesos como raíces de loto. Al verme sangrar, Carmen se burló sin piedad. Jajaja, Elena, no me culpes. En esta era de superpoderes, la gente inútil como tú será inevitablemente eliminada. En lugar de morir inútilmente, ¿por qué no nos das un poco de diversión? No será una vida desperdiciada, ¿no te parece? La alegría ajena resonó por todas partes. No oí lo que decían. Antes de que pudiera recuperarme del dolor, que rivalizaba con el de ser atropellado, sentí una punzada de ardor por todo el cuerpo. Grité, rodando por el suelo como una lombriz deshidratada. Pero al segundo siguiente, los gritos cesaron de golpe. Mi nariz y boca quedaron obstruidas por una nube de gotas de agua suspendidas. Sin aire, mi rostro se tornó morado y mi visión se llenó de sangre. Pero las gotas de agua parecían tener vida, filtrándose por mi nariz, mezclándose con mi sangre y ahogándome hasta las lágrimas. En ese momento, soportaba simultáneamente el dolor de la asfixia, la quemadura y los golpes. La supuesta pena capital no era más que eso. ¿Pero estaba cometiendo algún crimen imperdonable al soportar esta tortura inhumana? No, es simplemente porque carezco de superpoderes y soy demasiado débil. Como dijo Carmen, este es un mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles. 2. Carmen y los demás finalmente se cansaron de mi situación y, misericordiosamente, me quitaron mis superpoderes. No se atrevieron a matarme, siempre se detenían cuando estaba al borde de la muerte. Si el rey del infierno tuviera un libro de la vida y la muerte, vería el nombre de Elena, parpadeando allí de vez en cuando. Esta pequeña zorra tiene una bonita figura. Tienes razón. Si no se le hubiera quemado casi toda la ropa, no me habría dado cuenta de que tenía tantas curvas. Unos chicos intercambiaron miradas y luego, sonriendo, se acercaron y me inmovilizaron, donde yací inerte en el suelo. Carmen no rehuyó la situación. En cambio, levantó su teléfono con entusiasmo y dijo, rápido. Voy a grabar esto y publicarlo en línea. Antes de que pudiera recuperar el aliento, sentí que alguien me presionaba. Una sensación sofocante me invadió de nuevo. ¿Me están violando? ¿Cómo es posible? El miedo y la vergüenza me invadieron. Empecé a forcejear, resistiéndome desesperadamente. ¿Pero de qué servía? Aunque me esforzaba incansablemente por mejorar mi condición física, era impotente ante estos seres con superpoderes. Podían matarme con la misma facilidad con la que aplastan una hormiga. Las llamas reavivaron, quemando los pocos trozos de tela que me quedaban. ¿Qué debía hacer? Estaba tan furiosa. Ya fuera por abuso verbal o agresión física, simplemente no soportaba ser violada. Tener este tipo de acto íntimo con alguien a quien odiaba sin duda derribó mi última línea de defensa. Cuando sus manos tocaron mi piel expuesta, el dolor y la indignación que sentía dentro de mí alcanzaron su punto máximo. Esa emoción se transformó de repente en una fuerza, rompiendo algunas restricciones internas. Casi instintivamente, grité con todas mis fuerzas, ¡fuera! ¡Aléjense de mí! ¡No me toquen! Los chicos frente a mí se quedaron paralizados. El hombre invisible quedó destrozado, y el hombre que escupía fuego solo exhaló humo negro. Incluso el hombre encima de mí, que pesaba más del doble de su peso original, salió volando por la patada. Carmen fue la primera en notar que algo andaba mal. Dijo con desinterés, ¿por qué no sigues? ¿Ya no tienes superpoderes? Siempre te decimos que no los uses demasiado. Mañana es el examen de graduación. ¿Qué harás si repruebas? Los chicos, como si de repente se dieran cuenta de algo, me patearon la cara, desahogando su frustración. ¡Qué fastidio! Te dejaremos ir hoy. En cuanto nos graduemos,
te llevaremos a la tumba. 3. Llegaron los resultados del examen de graduación, y yo seguía siendo el último. Al ver el llamativo cartel de "No soy una persona con superpoderes", mi corazón se encogió como un cráter helado. Como era de esperar, no me ocurrirán milagros. Carmen se acercó de nuevo, acompañada de un grupo de seguidores. No importa cuántas veces lo hayas visto, sigues siendo inútil. Mañana podrías estar en la lista de exiliados al continente desesperado, ¿verdad? Pero por el bien de nuestra larga amistad, puedo dejarte ir, siempre que te conviertas en nuestro sirviente. ¿Qué te parece? Sin duda aprovecharás esta oportunidad. Se giró y me miró, y el grupo detrás de ella reveló expresiones sanguinarias y brutales. Parecía que iban a cortarme en pedazos. No pude evitar temblar. Antes de graduarse, estaban atados por el sistema académico y no se atrevían a hacer nada demasiado escandaloso. Después de graduarse, podían encarcelar y torturar a alguien considerado sin superpoderes sin enfrentar ningún castigo. Así que sabía que si me atrapaban hoy, no vería el sol mañana. Obligué a mis débiles piernas a levantarse, me di la vuelta y corrí como un loco hacia el bosque desierto. Mi entrenamiento físico diario finalmente dio sus frutos en ese momento. Aquellos que solo dependían de superpoderes y no hacían ejercicio se quedaron prácticamente atrás. Solo quedaban unos pocos chicos corriendo, gritando: "Elena, mañana te vas de la isla de todos modos, ¿no quieres experimentar algo nuevo antes de morir?". Las voces groseras y vulgares resonaron por el silencioso bosque, sobresaltándome y acelerando mi paso. Uno de los voladores ya me había alcanzado. Al ver que su mano estaba a punto de tocarme, grité de miedo: "Aléjate. No me toques". En cuanto terminé de hablar, el hombre perdió la capacidad de volar y fue arrastrado al suelo por la gravedad, incapaz de moverse. Siguientemente, unas enredaderas se enredaron en mis pies y subieron gradualmente por mi cuerpo, intentando restringir mi movimiento. Desesperadamente, arranqué las enredaderas, pero justo cuando estaban a punto de cubrirme la boca, se marchitaron rápidamente. Liberado, me puse de pie y seguí corriendo hacia el interior del bosque. De esta manera, confiando en el poder desconocido que llevaba dentro, escapé de cada perseguidor. Durante mucho tiempo, me escondí en la cueva, escuchando los sonidos que provenían del bosque, impotente y llorando. Aún no se habían rendido, provocándome con palabras crueles. "Elena, ¿puedes esconderte del mundo por primera vez? Sal y enfréntate a la realidad. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin tus superpoderes? Podrías ser nuestra mascota, jajaja". Me tapé los oídos con fuerza, bloqueando cualquier otra obscenidad, pero en mi corazón, con tristeza, coincidí con sus palabras. Sí. Al final saldré. Mientras viva en esta isla, inevitablemente seré reducido a la clase más baja, sufriendo una tortura indescriptible. Me estremecí al pensar en esas torturas, temiendo los horrores que me aguardaban en el futuro. Las maldiciones en el bosque seguían sin cesar, mezclándose con el lejano silbido de un barco. Este silbido indicaba que alguien estaba siendo exiliado al continente desolado. En el pasado, este sonido me había aterrorizado. Pero en ese momento, de alguna manera, recuperé la compostura poco a poco en medio de este sonido. 5. Oh, no. Un gran grupo de desconocidos se acerca. En una pequeña y discreta aldea del continente desesperado, el centinela de turno usó un altavoz para advertir a todos. Al oír esta noticia, las comisuras de mis labios se curvaron, pensando: esos bastardos por fin han llegado. Esta vez, les voy a dar una lección. Ha pasado un año desde que llegué al continente desesperado. Durante 2 semanas después de aterrizar, he estado huyendo por estas tierras. Si el jefe de la aldea no hubiera llegado a tiempo, habría perecido en el vientre de alguna criatura mutante. Al contemplar esta pequeña aldea que me ha dado una nueva vida, mi corazón se llena de paz. Aunque este lugar no es tan civilizado como la isla original, esta tierra está libre de acoso y humillación, llena de comodidad y armonía. Pero aún no puedo olvidar el odio que una vez albergué. Los psíquicos egoístas de la isla, alegando la falta de recursos como excusa, nos abandonaron a los débiles. No les importó lo dura que fuera la vida para la gente de aquí. Sintiéndose superiores, monopolizaron cómodamente los recursos y cedieron sus gustos. Ahora, les haré sentir el dolor de perderlo todo. 6. Reuní a los aldeanos, armados con sus armas, en la puerta de la aldea. El enorme grupo llegó rápidamente. Vi algunas caras conocidas al frente del grupo y no pude evitar burlarme. Oigan. ¿No es Carmen? No esperaba verlas aquí. ¿Cómo están?
Al acercarse Carmen y los demás, los aldeanos se dieron cuenta de que estaban cubiertos de heridas. Algunos estaban ciegos, otros tenían manchas de sangre en la cara y otros tenían agujeros sangrientos por todo el cuerpo. Parecían haber sido atacados por una bestia feroz. Algunos aldeanos, conmovidos por la compasión, quisieron dejar sus pertenencias y recibir a sus compañeros de sufrimiento en la aldea para que sanaran sus heridas. Justo cuando estaba a punto de detenerlos, oí el arrebato de Carmen: «Bastardos inútiles. ¿No ven que estamos heridos? Dense prisa y traigan algo de comer y beber. Si no, usaremos nuestros superpoderes y los haremos papilla». Así es. Si algo no hubiera ocurrido en la isla, no habríamos llegado a este desastre. Ya que ustedes, los civiles, siguen vivos, vengan a servirnos. Los rostros de los aldeanos se tornaron hoscos ante su tono condescendiente. Resurgieron recuerdos de pasadas intimidaciones por parte de los psíquicos, sofocando parte de la compasión de los aldeanos. Al ver que permanecíamos impasibles, algunos psíquicos comenzaron a desatar sus poderes, intentando dañar a los aldeanos sin ellos. Me adelanté gritando: «¡Fuera de aquí!». Los psíquicos se quedaron paralizados, sus poderes no tuvieron éxito a pesar de sus esfuerzos. A mi señal, los aldeanos tomaron sus armas y atacaron. Sin sus superpoderes, ¿cómo podrían estos psíquicos mimados tener alguna oportunidad contra los musculosos aldeanos que se esforzaban a diario? Pronto fueron golpeados hasta quedar amoratados, revolcándose en el suelo, con su antigua arrogancia desvanecida. Carmen, que había escapado del ataque por ser chica, salió corriendo de entre la multitud y se dirigió directamente hacia mí. Cuando los enemigos se encuentran, sus ojos se ponen rojos. No dudó, llamándome perra e intentando abofetearme como solía hacerlo. Agarré fácilmente su mano levantada y, antes de que pudiera reaccionar, le di una bofetada en la cara. Carmen ignoró la sangre que le emanaba de la nariz, mirando su mano con incredulidad, pero continuó golpeándome. Paré los golpes con facilidad, asestándole algunos más en la cara. Carmen, cegada por mis golpes, se desplomó en el suelo, aturdida, y preguntó: «¿Qué pasa?». El rugido de la multitud se fue apagando poco a poco, reemplazado por mi voz que resonaba por la radio. La radio repetía la frase «piérdete», con un sonido inquietante en el silencio del entorno. Carmen finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y gritó: «Elena. Tiene superpoderes. Su voz puede hacer desaparecer nuestros poderes». Todas las personas con superpoderes me miraron. Era difícil distinguir si sus ojos estaban llenos de sorpresa o miedo. Carlos intentó inmovilizar a un aldeano, pero quedó atrapado de nuevo en la tierra. Al oír las palabras de Carmen, Carlos dijo con incredulidad: «¿Cómo es posible? Claramente no pasaste la prueba. ¿Cómo pudiste bloquear mis poderes?». Me crucé de brazos y dije con calma: «Que no haya pasado la prueba no significa que no tenga superpoderes». «Entonces, ¿cómo te sientes? Sin superpoderes, ¿qué eres?». 7. Sí. Tengo superpoderes. El día que Carlos y su pandilla casi me atacan, por primera vez en mi vida, sentí un poder que me recorría el cuerpo. Me di cuenta de que había despertado superpoderes. Arrastré a mi amigo Sofía a una larga prueba y finalmente descubrí que podía evitar que un psíquico desatara sus poderes diciéndole: «Piérdete». Desafortunadamente, el examen de graduación no lo detectó. En ese momento, la máquina solo detectó el poder de mi habla, pero como no pude llevar a mi psíquico a la sala de exámenes ni demostrar con precisión el uso de mis poderes, me clasificó como no psíquico. Durante la evaluación manual, en cuanto dije «fuera», el examinador, que podía identificar con precisión el tipo y nivel de usuarios psíquicos, fue bloqueado por mí, lo que resultó en que no me detectaran. Así que, al final, me gradué como no psíquico y Carmen y los demás me obligaron a ir al continente desesperado. Siempre creí que Dios me perdonó y me otorgó este poder para que algún día pudiera usarlo para darles una lección a Carmen y a los demás. 8. Al final, los aldeanos no lograron matar al psíquico. Tras calmarse tras vencerlo, se retiraron. «Esperen. Tarde o temprano, los mataré, escoria». Carmen y los demás pronunciaron estas duras palabras, apoyándose mutuamente mientras salían de la aldea. Originalmente, pretendían usar sus poderes sobrenaturales para controlar toda la aldea y convertirnos en sus esclavos. Pero nunca imaginaron que su misión no solo fracasaría, sino que además quedarían con más heridas que al llegar. Después, el jefe de la aldea me llamó. «Elena, eres la responsable de la reciente plaga de langostas mutantes en la isla, ¿verdad?». El tono del jefe era tranquilo, sin ninguna duda, como si hubiera descubierto mis tácticas. «Sí, jefe. Liberé las langostas deliberadamente en la isla,
Por eso esa gente huyó aquí. Confesé mis acciones, afirmando con franqueza que la presencia de Carmen y los demás no era accidental, era el resultado de mi decidida búsqueda de venganza. Hacía un mes, había atraído a las langostas mutantes hacia la isla. Este enjambre es enorme y su capacidad reproductiva es asombrosa. Incluso si los seres sobrenaturales se unieran para combatirlo, el coste sería enorme. Aunque no podía verlo, ya podía imaginar el pánico que debieron sentir las personas con superpoderes, que habían estado en paz durante tanto tiempo. Honestamente, al verlos tan maltratados por las langostas hoy, me sentí increíblemente feliz. Incluso podía imaginar su miserable aspecto mientras huían despavoridos, devorados por las langostas mutadas. ¿Y qué si tenían superpoderes? ¿Acaso no siguen siendo rivales para los desastres naturales? ¿No odian el continente desesperado? Que vengan aquí y experimenten también la sensación del exilio. ¡Ay! Elena, sé que no puedes dejar atrás el odio del pasado. ¿Pero qué diferencia hay entre lo que haces y lo que hacen ellos? El jefe de la aldea siempre ha sido amable y compasivo. No me sorprendió que dijera eso. Reprimiendo mi disgusto, fruncí el ceño y dije, pero, jefe de la aldea, están usando sus superpoderes para oprimirnos e intimidarnos. Yo solo estoy contraatacando. No he hecho nada malo, así que ¿cómo podría ser diferente a ellos? Aunque respeto al jefe de la aldea, no podía estar de acuerdo con su punto de vista. Elena, solo necesitamos vivir nuestras propias vidas. Tu venganza solo profundizará el conflicto humano e incluso traerá desastre. El jefe de la aldea habló con seriedad, intentando que viviera en paz con los superpoderosos. Pero no pude hacerlo. ¿Acaso el jefe de la aldea ha olvidado cómo las personas con superpoderes expulsan a quienes intimidan a los débiles? Yo no lo he olvidado. Debo llevar a esos santurrones ante la justicia. Esta conversación terminó conmigo, marchándome furioso. Creía firmemente que había hecho lo correcto, pero no esperaba que las palabras del jefe de la aldea se hicieran realidad tan rápido. 2 días después, los psíquicos que había expulsado regresaron. Era tarde en la noche, cuando los aldeanos estaban más relajados. Para cuando se dieron cuenta de que los psíquicos se habían colado en la aldea, ya era demasiado tarde. 2 casas en el rincón más alejado estallaron en llamas. Unos gritos estridentes rasgaron la noche silenciosa. Todos los aldeanos, despertados por el ruido, corrieron a investigar, solo para ser sorprendidos con las manos en la masa por Carmen y los demás. Los psíquicos, tras recuperarse por completo de su cansancio anterior, atacaron a los aldeanos que los habían agredido. Los aldeanos no eran rival para ellos, sus superpoderes los abrumaban, dejándolos sin posibilidad de contraatacar. Tras comprender la situación, no dudé y envié inmediatamente a Sofía a la sala de radio para que reprodujera mi grabación. Pronto, mi voz resonó por toda la aldea. Pero los psíquicos no se quedaron paralizados como la última vez. Continuaron usando sus poderes para atormentar a los aldeanos. La aldea se llenó de lamentos. Ahora era mi turno de sorprenderme. Incluso había luchado contra el águila mutante esa mañana, así que ¿por qué mis poderes eran inútiles ahora? Mientras estaba aturdido, Carlos se abalanzó sobre mí por detrás, inmovilizándome con una fuerza muy superior a la de él. Quedé inmovilizado contra el suelo, incapaz de moverme. Dije débilmente, piérdete. Pero el peso sobre él permaneció inmóvil. Carlos me acarició la cara, sonriendo lascivamente. Te dejaré presumir. Te mataré hoy. Carmen también me vio, se acercó triunfante y me estampó la cabeza contra el suelo. Ja 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 ja, Elena, qué hábil eres. Levántate y golpéame si te atreves. Me dolía la cabeza con fuerza, y respirar se me hacía aún más difícil con la nariz hundida en el suelo. Carmen seguía maldiciendo, con una voz increíblemente alta, como si gritara a todo pulmón. Es un poco extraño. De repente, me di cuenta de que algo andaba mal. Se habían tapado los oídos. Por eso hablaban mucho más alto de lo habitual. Y como se habían tapado los oídos, no me oyeron, y mis superpoderes no habían desaparecido. Abrí los ojos de par en par, horrorizada. Una verdad tan simple, y sin embargo, no la había considerado, y Carmen y las demás se habían aprovechado de ella. 10. ¿Este es el fin? Casi nadie en la aldea tiene superpoderes, así que no hay forma de que se resistan. De repente, recordé el consejo que me había dado el jefe de la aldea. En aquel momento no me lo había tomado en serio, y no esperaba que aún así causara un desastre en la aldea. Justo cuando sentía que me asfixiaba, el peso de mi cuerpo desapareció de repente. Rápidamente me puse de pie, jadeando.
Cuando mi visión se aclaró, vi al jefe de la aldea golpeando a Carlos en la cabeza con una barra de hierro, y a Carmen la agarró uno de los hombres más fuertes de la aldea. «¡Corre! Elena. Llévate a los aldeanos». El jefe de la aldea extendió una mano temblorosa, indicándome que corriera. En ese momento de distracción, Carlos, enfurecido, agarró su barra de hierro y lo golpeó repetidamente. «Jefe. Fuera. Carlos, fuera». Vi al jefe escupir sangre e intenté correr desesperadamente a ayudarlo. «Elena, corre. Vamos. Es demasiado tarde. El fuego es tan grande que atraerá a animales salvajes. Llévatelos y corre». El jefe aguantó la paliza de Carlos, pero aún tenía la mano libre para empujarme. «Jefe. No me iré. Lo siento. Me equivoqué». Con lágrimas de arrepentimiento rodando por mi rostro, me levanté y agarré a Carlos por detrás, con la esperanza de encontrar la oportunidad de quitarle los auriculares. Carlos, aprovechando su altura, blandió rápidamente la barra de hierro de un lado a otro, golpeándome de lleno en la cabeza. La cabeza me dio vueltas al instante, pero me aferré a Carlos con fuerza. No había otra opción. Había mucho ruido por todas partes. Ni siquiera la voz más fuerte servía. Solo podía contener a Carlos y evitar que hiciera daño a los aldeanos. «Elena, vete». El jefe de la aldea agarró la pierna de Carlos y la mordió con fuerza. Carlos sintió el dolor, pero el jefe lo distrajo con éxito y dejó de blandirme con su vara de hierro. Sofía aprovechó la oportunidad para agarrarme de la mano y echó a correr. «Elena. Vienen los lobos del norte. Vamos». «No». «¿Qué hacemos, jefe de la aldea?» «No podemos». «Elena, no podemos salvarte. Solo podemos llevarnos a la mayor cantidad de gente posible». Intenté dar marcha atrás apresuradamente, pero Sofía me sujetó. 11. La luz del fuego se reflejaba en el cielo negro como la boca del lobo, como una baliza. El aire estaba impregnado de olor a quemado y sangre, un recordatorio de la muerte. Observé con desesperación cómo los lobos que se acercaban se abalanzaban sobre la multitud. Incluso aquellos con habilidades especiales podían resistir. Los aldeanos que no tuvieron tiempo de huir fueron derribados por los psíquicos o destrozados por los lobos mutantes. Solo quienes estaban debajo del altavoz que transmitía mi voz ofrecían relativa seguridad. Pero el clamor pronto ahogó la transmisión, y los lobos, brevemente dominados, volvieron a inquietarse. El jefe de la aldea seguía reteniendo desesperadamente a Carlos, impidiéndole perseguirnos. Me sequé las lágrimas, observando con agonía cómo el rostro del jefe se destrozaba irreconocible bajo los golpes de Carlos y Carmen. Poco a poco, sus manos se desplomaron, pero su mirada hacia mí permaneció gentil y amable. Hasta su muerte, nunca me culpó. Solo quería que viviera. Tal como lo hizo cuando me rescató y me animó pacientemente a salir de las sombras. «Jefe», grité desgarradoramente, extendiendo la mano, pero no pude agarrar nada. Carlos y Carmen despacharon al jefe y lo arrojaron contra los lobos. Justo cuando ambos intentaron perseguirnos, fueron bloqueados por los lobos. Así, los aldeanos restantes, gracias a los esfuerzos del jefe de la aldea y sus compañeros, y a la obstrucción de los lobos, escaparon de la aldea. 12. ¿Qué he hecho? Los he arruinado a todos. Maté al jefe de la aldea. Después de esconderme en la cueva, me desplomé en el suelo, dándome bofetadas furiosamente. Ni siquiera esto pudo borrar el remordimiento que sentía. Ahora, solo pensar en Carmen y Carlos matando al jefe de la aldea me llena de rabia y angustia. Todavía me odio tanto. Odio por qué sigo siendo tan débil. Odio por qué mis superpoderes solo reducen el daño y brindan apoyo, en lugar de los poderosos poderes ofensivos como los de Carmen y los demás. Odio por qué no puedo cambiar esto. Sofía extendió la mano y me agarró la muñeca, deteniendo mi autolesión. Suspiró y me tranquilizó suavemente. «Elena, esto no es del todo culpa tuya. Aunque no hubieras hecho nada, esa gente habría venido al continente desesperación de todos modos. Antes de venir aquí, comprendíamos la devastación de los recursos y el medio ambiente de la isla. Los mutantes, ávidos de comodidad, se han confinado en sus propios confines, viviendo una vida de lento progreso. Un día, se quedarán sin recursos y se verán obligados a venir a este páramo. Incluso después de haber devorado todo en esa aldea, volverán para atacarnos. ¿Viste lo arrogantes que son? Si hubieran encontrado nuestra aldea, seguiríamos esclavizados y acosados. Pero Elena, tú nos enseñaste a luchar.
Encontraste una manera de resistir a los mutantes, permitiéndonos vivir en relativa paz en el continente desesperación. Creo que por eso el jefe de la aldea arriesgó su vida para mantenerte con vida. Así que, basta. Empecemos de nuevo. ¿De acuerdo? Me detuve y miré a los supervivientes con lágrimas en los ojos. Sus expresiones iban desde la tristeza hasta la ira. Lo único que no guardaban era resentimiento hacia mí. Esto significaba que no estaban completamente decepcionados. Finalmente me recuperé. Los supervivientes necesitaban seguir viviendo. Y yo también haría todo lo posible por expiar mis pecados. 13. Me senté en la azotea de un edificio en la ciudad abandonada, sumido en mis pensamientos. Sofía se acercó, me dio una botella de agua y se sentó a mi lado. Bajé la cabeza para tomar el agua y vi los brazos de Sofía, cubiertos de cicatrices. Eran exactamente iguales a los míos. Tenían las marcas del abuso violento de Carmen y los demás. Esto me trajo recuerdos de nuestros días de escuela. Sofía solía ser la penúltima alumna de nuestra clase. Su ligera ventaja sobre mí, la penúltima alumna, era que tenía superpoderes. Sin embargo, sus poderes eran inútiles. Sofía podía grabar audio y luego reproducirlo emitiendo ondas sonoras. Era básicamente lo mismo que una grabadora comercial. Un superpoder como este, tan reemplazable e impotente, era prácticamente inexistente. Así que, después de que Carmen y su grupo me obligaran a entrar al hospital, centraron su atención en la más débil Sofía. Ese día, cuando Carlos me atrapó en el bosque, estaba desesperada y decidí abordar el barco destinado al exilio en el continente desesperado. Antes de partir, solo Sofía vino a despedirme. Pero después de que se fuera, Carmen y su grupo la persiguieron rápidamente hasta la orilla. La maldita Sofía gritó que quería ir conmigo. Lancé una cuerda sin dudarlo y la subí a bordo. Ningún miembro del personal intentó detenernos. Mucha gente quería quedarse. Fuimos los primeros en precipitarnos al exilio. ¿Pero cómo iban a entender nuestros sentimientos? La isla era la verdadera desesperación. En lugar de quedarnos sufriendo, deberíamos ir al continente desesperado y darlo todo. 14. Tras llegar a la costa, Sofía y yo fuimos perseguidos por todas partes por diversas criaturas mutantes. En el proceso, nuestros superpoderes se vieron obligados a evolucionar. Puedo controlar más criaturas con mi voz. Sofía subía constantemente el volumen de la grabación, ampliando enormemente el alcance y la distancia de mi control de voz. Tras innumerables huidas a vida o muerte, Sofía y yo nos convertimos en compañeros cada vez más cercanos. No es exagerado decir que era una habilidad combinada. Al final, cuando estábamos hambrientos y casi devorados por los mutantes, fue el jefe de la aldea quien nos rescató. Con Sofía y yo, proporcionamos una especie de sistema de seguridad para la aldea, repeliendo a muchas criaturas acosadoras. Pensando en esto, le pregunté a Sofía, ¿crees que las habilidades de Carmen y las demás se han fortalecido? Gracias a años de palizas, Sofía y yo, dos sacos de boxeo, podíamos intuir las fortalezas y debilidades de aquellos con habilidades especiales. No, parece que nada ha cambiado. ¿Por qué preguntas? No podemos quedarnos sentados esperando la muerte. No podemos ser como ellos, languideciendo en nuestra búsqueda. Necesitamos evolucionar. Eso es, un poco difícil. Tengo una idea. 15. Los superpoderosos llamaron a nuestra puerta antes de lo esperado. Durante los últimos 6 meses, he cumplido los deseos del jefe de la aldea y me he abstenido de provocar conflictos. Pero tal como dijo Sofía, después de despilfarrar su comida, usaron sus superpoderes para encontrarnos. Al igual que la última vez, se colaron en nuestro campamento por la noche e intentaron prender fuego a las casas. Con la lección aprendida de la última vez, los aldeanos descubrieron rápidamente a los intrusos. Pillada en el acto, Carmen mantuvo la calma. En cambio, la desafió, ¿tienes miedo? Mientras nos obedezcas de ahora en adelante, no prenderemos fuego esta vez. Quienes desobedezcan serán golpeados hasta la muerte, igual que ese viejo y testarudo jefe de aldea. La miré sin expresión, saqué mi honda y le apunté con una piedra a la cara. Carlos atrapó la piedra y apretó los dientes. ¡Qué vergüenza! Bien. No te arrepientas. Quémala. El pirómano sopló llamas hacia las casas cercanas. El fuego, arrastrado por el viento, estaba a punto de extenderse a la segunda casa. Carmen sonrió con suficiencia. Elena, sabes que tus poderes no nos sirven, así que tiras la toalla. Un joven salió detrás de mí. Agitó la mano y una nube se acercó,
trayendo lluvia localizada, apagando las pequeñas llamas. ¿Un psíquico acuático? ¿Cómo es posible? ¿No están todos los psíquicos aquí con nosotros? Carmen abrió los ojos de par en par. Es de una nueva generación, un psíquico del clima recién evolucionado. Extendí la mano y le toqué la cabeza al chico, con un dejo de elogio grabado en mi tono. Que sea capaz de ejercer sus poderes a este nivel a su edad es realmente un genio. El chico me sonrió débilmente, con los ojos brillando de orgullo. ¿Cómo es posible? Son todos inútiles. ¿Cómo pudieron crear un superpoder como este? Tú. Ese niño. ¿Cómo te llamas? Únete a nosotros. No hay futuro con ellos. Carmen se sintió tentada y empezó a arrebatárselo delante de mí. Estaba segura de que el chico elegiría el bando de los superpoderes. Siempre creyó que los fuertes deben mantenerse unidos y vivir con orgullo. 16. El chico ignoró la invitación de Carmen y se escondió silenciosamente detrás de mí. Carmen parecía avergonzada, pero recuperó la compostura rápidamente. Me temo que este es el único superpoder que tienes. Si no, ¿por qué le pedirías a un niño tan pequeño que te proteja? No importa si no viene. Una vez que te derrote, sabrá qué hacer. Ataquen. En cuanto pronunciaron estas palabras, los superpoderes se pusieron los tapones para los oídos y desataron sus superpoderes para atacar. Esperaban que los aldeanos huyeran presas del pánico, pero inesperadamente, ellos también salieron corriendo, armas en mano. Sofía y yo estábamos de pie en la plataforma, observando atentamente a los superpoderes frente a nosotros. Justo cuando el psíquico estaba a punto de tocar a los aldeanos, controlé mi conciencia y transformé las palabras bloquear superpoderes en energía invisible. Sofía, a su vez, irradió mi energía, envolviendo con precisión al psíquico. Al segundo siguiente, los aldeanos abrumaron al psíquico confiado. Por mucho que Carmen y los demás lo intentaran, ya no podían invocar ningún superpoder para reprimir a los inútiles que ella los había llamado. Los aldeanos descargaron su odio por la pérdida de su jefe, sus hogares y su dignidad en la psíquica. Pronto, Carmen y su grupo quedaron atados. 17. ¿Cómo es posible? Todos nos hemos tapado los oídos. ¿Cómo es que aún puedes bloquear nuestros superpoderes? Carlos rugió con incredulidad, incapaz de aceptar haber perdido contra mí. Claro que es porque hemos evolucionado. Aunque los psíquicos aún llevaban tapones, Sofía logró transmitirles mis palabras. Observé sus expresiones de asombro con satisfacción, agradecido por mis esfuerzos. Durante el último año, Sofía y yo nos hemos aventurado repetidamente en las guaridas de los mutantes en nuestro intento de evolucionar. Los mutantes, a diferencia de los humanos, se enfrentan a situaciones brutales de vida o muerte a diario, lo que requiere una evolución constante para adaptarse a la naturaleza. En base a esto, nuestras interacciones con los mutantes nos han inspirado considerablemente. Desarrollé mi capacidad lingüística en ondas sonoras que diferentes criaturas podían percibir, finalmente, en energía subconsciente invisible. Para complementarme, Sofía desarrolló su método de transmisión de sonido en una forma de radiación altamente eficiente, capaz de invadir poderosamente el cerebro del oponente. Tales logros no se consiguen de la noche a la mañana, solo yo conozco las dificultades que conllevan. Nuestros cuerpos estaban cubiertos de todo tipo de cicatrices nuevas, que cubrían las antiguas. Esto significaba que la vergüenza del pasado había terminado, dejando solo la gloria de la lucha y el crecimiento. 18. Los aldeanos le quitaron los tapones a la psíquica. Sofía y yo nos acercamos a Carmen y la miramos. ¿Qué se siente ser pisoteado por las dos personas que una vez estuvieron en el fondo? Incluso mientras hablaba, aún podía usar mis superpoderes para reprimirlos. Bastardos. ¿No es solo evolución? Nosotros también podemos hacerlo. Más les vale no dejarnos escapar, o los mataremos después de que evolucionemos. Carmen me escupió, forcejeando y gritando. ¿Escapar? ¿Qué te hace pensar que te dejaré ir? ¿Crees que mi evolución se limita a esto? Dicho esto, envié una orden diferente al cerebro de Carmen. Carmen desató sus superpoderes, liberándose de las cuerdas. Pero en lugar de recuperar su libertad, los usó para golpear a Carlos. Carlos fue golpeado hasta que vomitó sangre, gritando de miedo, «Carmen. Soy yo. Para». El cuerpo de Carmen se convulsionó salvajemente, intentando detenerse mientras golpeaba a Carlos sin control. Entonces, varios psíquicos comenzaron a desatar las cuerdas. Dejaron de atacar a los aldeanos y comenzaron a atacar a su propia gente. Carmen fue inmovilizada por Carlos,
incapaz de escapar del agua que le cubría la nariz y las llamas en su cuerpo. Elena. Para. Carmen se está muriendo, gritó Carlos desesperado. Me agaché, mirando a Carmen fijamente, y hablé despacio, con claridad en cada palabra. ¿Te duele? Sentíamos lo mismo entonces. Los ojos de Carmen estaban inyectados en sangre, y su mirada me llenó de intenciones asesinas. Los demás, a diferencia de Carmen, no estaban convencidos y, al juzgar la situación, suplicaron clemencia. No mostré piedad y los encarcelé a todos. 19. Al fin y al cabo, mis superpoderes son limitados. No puedo contener a tantos psíquicos todo el tiempo. Mientras me relajaba, varios psíquicos aparecieron repentinamente y desataron un alboroto en la celda. Apenas unos días de encarcelamiento los habían agotado. Aunque quisieran, no podrían escapar. Cuando fui a ver a Carmen y a los demás, ya habían sufrido innumerables abusos brutales a manos de los psíquicos. Carmen, despatarrada débilmente en el suelo, se puso de pie con dificultad cuando entré. Nosotros también hemos evolucionado. Siguen siendo unos inútiles, más débiles que nosotros. En cuanto escapemos, estarán muertos. Sabía que Carmen intentaba provocarme para que la matara, liberándose del tormento. ¿Demasiado tarde, no lo entiendes? Evolucioné antes que tú, y siempre seré tu némesis. Mientras Vivi y yo estemos cerca, siempre serás el inútil que llamas ser. Quédate aquí y disfruta de lo que una vez le hiciste a los débiles. Con estas palabras, ignoré los lamentos en la celda y me fui sin mirar atrás. 20. Hoy es el día para conmemorar a los aldeanos que murieron hace un año a manos de los superpoderosos y la manada de lobos. Me arrodillé ante la tumba del jefe de la aldea, confesando mis pecados en silencio. Jefe de la aldea, soy una sincera expiación. Hice todo lo posible por proteger a los aldeanos. Jefe de aldea, los superpoderosos han muerto. Pagaron por sus vidas. Todos murieron a manos de los superpoderes de los demás. Es karma. Jefe de aldea, cumpliremos su voluntad y viviremos bien. Miré con calma a la distancia. La gente común, llamada gente común, charlaba y reía libremente. Sus rostros ya no reflejaban miedo ni timidez. Todos se esforzaban por vivir a su manera en el continente desesperado. Aquellos sin superpoderes se esforzaban por mejorar su condición física. Aquellos con superpoderes se esforzaban por evolucionar. Incluso aquellos con superpoderes de apoyo o comunes buscaban maneras de destacar. En este mundo, nadie es eternamente débil, y ninguna especie es eternamente superior. Quedarse quieto conduce a la autodestrucción. La vida nunca se detiene, y la evolución nunca se detiene. Solo así el continente desesperado puede dejar de ser una situación desesperada. Fin del artículo.